nosotros vamos a hablar un poco también de arbitraje y comercio electrónico, pero más relacionándolo con el derecho aplicable. La idea de este panel es que sea bastante dinámico y bueno, al final del panel vamos a abrir un espacio para preguntas. Así que, Ezequiel, empezando un poco para dar contexto de qué es lo que vamos a hablar ahora en esta tarde, ¿nos podrías hablar un poco de qué tipo de operaciones encontramos en e-commerce? Muchas gracias, Karima. Sí, solamente a modo de introducción queríamos primero un poco establecer de qué es de lo que estamos hablando, porque bueno, mucho se escucha últimamente de e-commerce y términos similares, pero como vimos recién en la presentación anterior, hay un montón de variantes de este tipo, hay un montón de áreas que se han desarrollado y crecido gracias a la tecnología y a través de plataformas online. Entonces, solamente a modo de clarificación, es importante saber que cuando hablamos de e-commerce hablamos de toda esta variedad, hablamos de los contratos B2B que mencionaron antes, de los B2C y los otros B interminables. Y también, quizás dentro de estos propios contratos, porque como veíamos son de una variedad enorme. Cuando hablamos de los contratos en papel, por ejemplo, no hablamos de los contratos en papel como una categoría, porque a su vez existen los contratos comerciales, los contratos civiles, los contratos de distribución, de compra-venta, y todos son distintos y tienen sus regulaciones distintas. Entonces no sé si es realmente correcto hablar de todos estos contratos electrónicos como si fueran la misma categoría, cuando dentro de ellos mismos podemos encontrar varios tipos que son muy diferentes entre ellos. No es lo mismo la compraventa de un ticket de avión que la transacción para una prestación de un servicio. Recién daban el ejemplo de la contratación para la creación de un sitio web. Y así un montón de otras variantes que, solo para aclarar, más allá de lo que vamos a hablar ahora en términos generales, todo eso podría cambiar en un caso específico. Y más allá de los contratos, también, siendo a un nivel un poco más macro, uno podría discutir, bueno, cuál es la extensión, quizás hasta extracontractual, del comercio electrónico. Por ejemplo, discutíamos antes el tema de las aplicaciones de dominios para sitios web, que claramente no son, escapan a todo lo que estuvimos viendo antes, escapan a relaciones contractuales, son aplicaciones para obtener algo, pero son aplicaciones que se hacen, el proceso es totalmente online, el producto es totalmente online, tiene todo que ver con la tecnología. Cuando uno ve cuestiones de propiedad intelectual en la facultad o cuestiones de marcas, que es bastante relacionado, son claramente materia comercial. Entonces, ¿por qué no esta materia comercial, que no son contratos, también podrían verse caer dentro del ámbito del derecho electrónico? Y relacionado a esto, ¿por qué es importante? Y de vuelta, solo a modo introductorio, ahora lo trataremos en más detalle, ¿por qué es importante determinar la ley aplicable? Porque en los casos de consumo quizás uno dice, bueno, son bastante similares, pero con todo este rango que tenemos puede ser muy relevante, como sabemos los abogados, la aplicación de una ley u otra. A modo de ejemplo, algunos estudios, evidentemente los casos que más preocupan parecen ser los de los consumidores, y sobre ese aspecto algunos estudios comparados muestran, por ejemplo, que las típicas normas que se usan en las plataformas online, que van desde las leyes de China, que son típicamente usadas, de las de Estados Unidos y de la Unión Europea, son realmente muy diferentes entre ellas, son muy diferentes en las soluciones, o incluso en un estadio anterior son diferentes para determinar quién es consumidor y quién no, y por ende disparar un tipo de regulación u otra. Así que, hecha esta aclaración, creo que podemos meternos en los aspectos más concretos. Gracias, Ezequiel. Bueno, Cristian, entrando un poco en materia, ¿nos podrías hablar un poco ya del alcance de la cláusula arbitral? Oh, ¿me pasa eso? Muchas gracias. Primero que todo, buenas tardes. Gracias a los asistentes por quedarse a estas altas horas de la tarde. Será porque seguro quieren ir al cóctel luego, que se quedaron tan tarde. Primero, también agradecer a lo que yo les llamo la CIA, Costa Rica Young Arbitrators, por la invitación, y nuevamente felicitarlos porque
cada año van mejorando y van haciendo que el arbitraje en Costa Rica llegue a más personas. Para entrar en materia, bueno, como verán, mis copanelistas tienen amplios conocimientos en temas de comercio electrónico, y es evidente que son mucho más jóvenes que yo. Yo tendré un chip analógico y digital, ellos ya tienen solo el chip digital, entonces me llevan delantera, y trataré entonces de hacer mis intervenciones en un marco mucho más general de la teoría, por así decirlo, general del arbitraje y la resolución alterna de conflictos. A manera de introducción, como ya hemos escuchado del panel anterior, pues hay muchas transacciones que se llevan a cabo en Amazon, en eBay, etcétera, pero también hay transacciones de comercio electrónico de grandes empresas, qué sé yo, pido un contenedor de juguetes a China para que venga aquí a alguno de los puertos de Costa Rica, pero me llamó mucho la atención el año pasado que estuve en una ciudad en Estados Unidos con un amigo que me dijo, bueno, choqué, y yo, ¿cómo lo resolviste? Yo le di la tarjeta de mi agente de seguros a la otra persona, esa persona me dio su tarjeta a mí, de su agente de seguros, yo le mandé por email a mi agente de seguros cómo yo pensaba que había pasado el choque, las fotos, él le mandó al suyo, y luego nos llegó la resolución por email y el pago al que supuestamente tenía, o el que tenía la razón. Yo, wow, qué interesante, ¿eh? Imaginemos aquí nosotros en Costa Rica eso, ¿verdad? Entonces, ya es una realidad que se está dando. No sé si eso es un arbitraje de e-commerce o no, pero son realidades que se están dando en el mundo que deberíamos en nuestros países tratar de ir integrando. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos del alcance de la cláusula arbitral? Lo más importante, creo yo, es lo que es la intención de las partes. Si hay una intención de las partes de ir a un proceso arbitral a resolver sus disputas, y esta intención de las partes debe ser interpretada por medio de lo que todos conocemos, el principio pro arbitraje, o sea, en caso de duda, la interpretación se inclina hacia que debemos ir al arbitraje. Luego, esa declaración de las partes, esa voluntad de las partes también tiene que ser interpretada bajo el principio de la buena fe contractual, tanto analizándolo en el momento en que las partes suscribieron el contrato de e-commerce, como durante la ejecución de este contrato. La mayoría de estas cláusulas arbitrales que están en estos contratos de e-commerce van a ser una redacción general de todas las disputas que surjan a raíz de la transacción. Entonces, no podemos interpretar que unas disputas sí van a ir a arbitraje y otras disputas van a ir a los tribunales comunes. Entonces, esa interpretación tiene que ser amplia a favor del arbitraje. ¿Qué tipos de conflictos vemos? Hay transacciones, como ya lo hablaron en el panel anterior, B2B, B2C, y los tipos de conflictos normalmente en consumo que vamos a tener en cuenta en este tipo de resolución de disputas son, por ejemplo, calidad de productos, fecha de entrega, errores en los precios o fallos en artículos que se adquieren mediante estas transacciones. Gracias, Cristian. Mauricio, entremos un poco a hablar ya de Costa Rica propiamente. ¿Es válido el convenio arbitral electrónico en Costa Rica? Gracias, Karima. A mí me pidieron repetir, en perjuicio de ustedes, y me dejan para el último panel, y además todo lo que iba a decir ya lo dijeron. Entonces estoy en una situación francamente desventajosa. Pero vamos, que en todo caso puedo decir un par de cosas. Yo lo que quisiera recapitular sobre todo el panel anterior es que, al igual que en muchas otras cosas, lo que encontramos que existe cuando hablamos de tecnología y cuando hablamos de tecnología relacionada con el arbitraje es una gran presencia de una cosa que un profesor mío llamaba imperatividad difusa, ¿verdad? Es decir, o sea,
criterios que no están en la ley, pero que están por ahí, ¿no? Y entonces como que un poco tenemos miedo de cómo se van a interpretar las cosas, ¿no? Y usualmente uno como árbitro, desde luego, tiene que encontrar un equilibrio entre la innovación y que el auto sea ejecutable, ¿no? Y si hay algo que es un poco reacio a la innovación, es un abogado, y si ese abogado es juez, todavía más, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que quisiera es resaltar un concepto importante, es decir, para que exista, digamos, una marco jurídico que sea e-commerce friendly, deberíamos de tener por lo menos 3 leyes, ¿no? Hay una tríada básica que es, primero, una ley de firmas y certificados electrónicos o digitales, que en Costa Rica la tenemos ya desde hace muchos años, basada en la ley modelo de la ONCITRAL, una ley de protección de datos personales, que la tenemos en Costa Rica desde el año 2011, y el tercero es una ley de comercio electrónico. Y en Costa Rica, como ya dijeron, en efecto no hay ley de comercio electrónico, hay un par de proyectos en la Asamblea Legislativa ahí, digamos, muriendo lentamente, pero no hay nada aprobado, ¿no? Lo único que tenemos fueron unas muy necesarias normas en comercio electrónico que María del Mar se refirió a ellas suficientemente, que nos han venido a dar por medio de un reglamento, la ley de protección al consumidor, que ese reglamento es el reglamento que más cambia en este país cada vez que hay que arreglar algo. O sea, es botar el dinero, comprar la empresa, porque lo cambian como 2 veces al año, es impresionante, la única norma en este país que cambia constantemente. Pero bueno, le metieron ahí, producto de un estudio de la Universidad de Costa Rica, le metieron unas normas sobre comercio electrónico que vienen a ser importantes, sobre todo en materia de perfeccionamiento. Pero con respecto al convenio electrónico, lo que quisiera adicionar es que yo entendería que hay que diferenciar, digamos, de las operaciones B2C, donde hay un consumidor involucrado, y las operaciones en donde el convenio electrónico está relacionado entre empresas, ¿no? Y ahí, sobre todo por el tema de la protección eventualmente del consumidor y las reglas que existen sobre arbitraje de consumo, que es importante referirse en el sentido de que se entiende que lo que existe, si hay una cláusula arbitral en una relación de consumo, es una invitación del consumidor, del comerciante a someterse al procedimiento de arbitraje, ¿no? Pero no es obligatorio para el consumidor someterse a ese procedimiento de arbitraje si no lo quiere. Pero entonces, si lo que tenemos es un convenio arbitral celebrado por medios electrónicos, me parece que es totalmente válido en Costa Rica, sobre todo si logramos acreditar que existe eventualmente voluntad. Pero también un tema a aclarar, ¿no? Es el tema del concepto de la firma digital. Aquí en Costa Rica, no sé cómo funcionará en otros países, pero nos han vendido la idea de que lo único que es una firma digital o una firma electrónica es la de la tarjetita, ¿no? Y eso nos lo han vendido porque el gobierno es el que vende las tarjetitas, ¿no? Y ha defendido esa tecnología durante años. Pero la ley de certificados y firmas electrónicas establece que ese es un tipo de firma electrónica, ¿no? Que es la certificada, que lo que tiene es una presunción de veracidad, es más o menos, mutatis mutandis, una firma manuscrita autenticada por un notario, ¿ok? Pero no es la única, es decir, hay muchos otros tipos de firmas electrónicas, ¿no? O sea, el PIN que ponemos en el cajero automático es una firma electrónica, la contraseña que ponemos en nuestro correo electrónico es una firma electrónica, la firma manuscrita, escaneada o digitalizada también es una firma electrónica que tiene exactamente, no exactamente la misma validez, pero que es igualmente reconocida como la certificada. Lo único que tiene es que no tiene esa presunción de veracidad. Entonces, digamos, lo que sí creo es que no podemos limitar el concepto de que el convenio electrónico sea válido con una firma electrónica cuando sea con una firma electrónica certificada, porque sería hacer una diferenciación en realidad en donde no la hay. Esa ley, la ley de certificados y firmas electrónicas, introdujo un concepto en nuestro ordenamiento que ahora ha sido además repetido y reforzado por esta modificación que les decía al reglamento de la Ley de Protección al Consumidor, que es el de equivalencia funcional, que dice más o menos que en cualquier
norma del ordenamiento jurídico costarricense en donde se haga referencia a un documento, se entenderá que es equivalente un documento electrónico, y que lo mismo pasa con las firmas, es decir, en cualquier norma del ordenamiento en donde se hable eventualmente de una firma, se entenderá que la electrónica es equivalente a la manuscrita, salvo, dice la norma, muy importante, cuando la ley prevea formalidades especiales, y por eso es que los notarios seguimos existiendo, ¿no? Porque no hay nada más ineficiente que un notario hoy día, es decir, un señor que dice que yo soy yo y que el otro es el otro, cuando hay la huella dactilar, la retina, la oreja o la sangre, que puede hacer lo mismo y probablemente más barato, pero me quedo por ahí. Gracias, Mauricio, muy ilustrativo. Ezequiel, ahora empecemos a hablar de los casos pensando cuando no hay una cláusula de ley aplicable. Entonces, ¿qué tan viable es la formación y adopción de una ley de comercio electrónico transnacional uniforme? Sí, en base a esa pregunta creo que es importante distinguir cuando hablamos de ley aplicable las situaciones, más allá de lo que dijimos antes de los distintos contratos que pueden demandar distintas leyes aplicables, a los efectos del ejercicio de determinar la ley aplicable es importante identificar cuando estamos hablando de un caso en el que hay una ley aplicable acordada en la cláusula, escuchamos en el panel anterior las cláusulas que encontramos de sometimiento, arbitraje, en las plataformas online, etcétera, y muchas de ellas tienen una elección de ley aplicable. Nosotros decidimos no poner slides porque estamos intercalando nuestras presentaciones, pero si uno pusiera algunas filminas con las cláusulas típicas que van a encontrar desde Alibaba, Amazon u otras, van a ver que tienen una cláusula de elección de ley aplicable. Eso hay que distinguirlo de los casos, como preguntaba Karima, en los que no tenemos una ley aplicable acordada o impuesta quizás, que típicamente serán aquellos contratos que son más entre los B2B y difícilmente en los casos que involucran a consumidores. Ahora, ¿cómo hacemos en esos casos para determinar la ley aplicable? Bueno, en principio el punto de partida no es distinto a cualquier otro contrato internacional. Bueno, en ausencia de un acuerdo de partes, iremos a las típicas normas de conflicto del derecho internacional privado para ver a dónde tenemos que terminar en el mapa y qué ley es la que tenemos que aplicar. Eso ya de por sí es bastante difícil o da lugar a debates, pero el caso del derecho de los contratos electrónicos hace todavía más complejo ese ejercicio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los típicos puntos de contacto a los que uno suele mirar cuando analiza cuál es la ley aplicable, por ejemplo, desde la residencia, desde el lugar de ejecución del contrato, desde el lugar de celebración del contrato, todos esos, como también se vino tratando en el panel anterior, son un poco menos claros, sino quizás hasta inexistentes. Donde se ha celebrado un contrato, donde solamente se hizo un clic, donde una parte está en un país, en otro donde no se sabe dónde está cada una de las partes, porque quizás yo soy un residente de Argentina, pero he hecho clic cuando estaba bajándome del avión en Costa Rica, y desde ya eso no lo sabe mi contraparte, y a los efectos, bueno, teniendo partes en distintos lugares geográficos donde se ha efectivamente celebrado el contrato, ahí tendremos que ver la transmisión de información, cuestiones totalmente técnicas que son difíciles de determinar. Aún si quisiéramos ir a la ejecución y analizar la ejecución, bueno, uno dirá, bueno, aplicando la regla quizás más popular de la prestación más característica, si pido que me envíen un sillón para mi casa y me lo envían, bueno, el lugar de ejecución fue efectivamente donde está mi casa. Pero también existen contratos donde
la propia ejecución del contrato consiste en una ejecución online, sea por el envío de un software, ¿no? Si yo me compro la última versión del Microsoft Word, simplemente lo voy a usar en mi computadora. ¿Y dónde se ha ejecutado ese contrato? Si yo me compro, el otro día me compré unos tickets para un recital, ¿no? Y los tickets, está bien, el recital toma lugar en cierto lugar, pero el recital es otra cosa. Lo que yo he comprado es el ticket, y el ticket me lo han entregado de manera online y yo lo imprimí y yo hice lo que quise con el ticket. Y sin mencionar que quizás lo recibí online cuando yo estaba acá, pero luego viajé a París porque el recital era en París. Y así un montón de complejidades que realmente complican aún más el ejercicio del conflicto de leyes. Sumado a eso, uno podría decir, bueno, una vez que determino la ley aplicable, cualquiera que sea, las leyes aplicables existentes hoy en día nos dan las soluciones que necesitamos para resolver controversias que surgen del derecho electrónico, o no. ¿Tiene sentido aplicar la ley de Costa Rica? Si me dice Mauricio que no existe una ley de comercio de derecho electrónico, ¿tiene sentido venir que hagamos esa ruleta de leyes aplicables para terminar diciendo, bueno, tenemos que aplicar la ley de Costa Rica y vamos a la ley de Costa Rica y quizás no me resuelve la cuestión o puede ser más técnica o por lo que fuera, solo la encontraría en una normativa de derecho electrónico? Ahí creo que esos dos son los problemas que hay que resolver. Primero, cómo determinamos la ley, y luego si podemos encontrar, y yendo a lo que vos mencionabas, Karima, alguna forma de estandarizar o de armonizar. Obviamente el utópico sería uniformizar los criterios para leyes aplicables, pero esto es totalmente un utópico como pasa con cualquier materia del derecho internacional, pero al menos deberíamos apuntar a tratar de armonizar. Muchísimas instituciones tienen grupos de trabajo ya preparando documentos sobre el tema. Por ejemplo, UNCITRAL tiene una ley modelo sobre derecho electrónico, que trata un aspecto muy particular, trata más la transmisión de información y quién es el originario de la información y cómo se registra. Es solamente un aspecto, pero es un ejemplo, una expresión hacia la armonización, que creo que es el camino al que debemos apuntar como comunidad arbitral internacional para tratar de cubrir otros aspectos también. Claro. Creo que Mauricio quería decir. Sí, algo muy rápido, complementando lo que se mencionaba, en el sentido de la importancia de la uniformidad. Es que hoy día lo que tenemos, en realidad al final de cuentas, son normas de conflicto, ¿no? Las normas de conflicto son esas del derecho internacional privado, que es como un eterno juego de ping pong, ¿no? Si pasa A, va a aplicar el ordenamiento de tal país, si pasa B, va a ser el del otro país. Es decir, no hay normas de derecho sustantivo, no resuelven el asunto, sino lo que hacen es remitir eventualmente al derecho de otro Estado. Y lo que pasa es que cuando hay una ley modelo, las leyes modelo las pueden tomar los legisladores y hacerle las adaptaciones que quieran, y eventualmente destrozarlas, ¿no? Y privarlas absolutamente de su sentido. Entonces lo que pasa es que sí, deseablemente la ley modelo será, como pasa en el caso de la ley de arbitraje comercial internacional de Costa Rica, una ley modelo pura, con pocas modificaciones, pero hay otros casos, como pasa con la ley de resolución alterna de conflictos en Costa Rica, la que usábamos para el arbitraje doméstico, en donde realmente el legislador lo que hizo fue tomar la ley modelo de UNCITRAL en la versión anterior y despedazarla, ¿no? Entonces hay que hacer un ejercicio de arqueología para encontrar en dónde están los resabios de la ley modelo. Entonces tampoco es gran garantía que haya una ley modelo para algo si al final de cuentas los legisladores en una mala técnica las agarran y por hacerles adaptaciones o tropicalizaciones las vacían al final de cuentas de contenido o de sentido. ¿Puedo agregar solamente un punto más para agregar? Al margen de los modelos, ¿no? Existen distintas acepciones para referirse a todo aquello que no es la ley escrita, ¿no? Desde principios, usos, costumbres y un montón de cosas que nadie sabe bien la diferencia. Pero en cualquier caso, quizás es relevante también eso, tener en cuenta si algo como eso existe. Sabrán bien que, por ejemplo, en el derecho
el derecho del comercio internacional, por ejemplo, se ha tratado de desligar, o cierta parte o ciertos doctrinos se ha tratado de desligar de las reglas de conflicto, y han tratado de proponer lo que habrán escuchado como la lex mercatoria, justamente como una escapatoria a las normas de conflicto, invocando una suerte de legislación supranacional, transnacional, que recopila, quién sabe dónde, como en una nube, los principios o los usos que son relevantes y que reflejan la costumbre en las operaciones del derecho internacional. Y siguiendo esta línea, hay quienes proponen algo similar, como una suerte de lex informática o similar, donde las soluciones deberían recopilar lo que es la práctica en el derecho informático, quizás limitada, pero quizás se está empezando a desarrollar, y esa quizás es otra forma de lograr algo de armonización. Claro, y ahora pensemos entonces en los supuestos en que sí hay cláusula. ¿Y qué tan eficaces son en realidad las cláusulas de ley aplicables actuales? Y particularmente si pudieras hablar de algunos ejemplos. Como decíamos antes, quizás con lo que más nos encontramos, o al menos en el caso de los consumidores, que es de vuelta quizás el caso más interesante en general, es que siempre hay o la mayoría de las veces existe una elección de ley, quizás impuesta, ¿no? Y si vemos, hay una suerte de tendencia, y es que esa ley elegida en las cláusulas suele ser la ley del establecimiento de quien presta el servicio, quien presta la plataforma o quien presta el producto, etc. Ahí creo que hay varios problemas o cuestiones para analizar. El primero no se diferencia demasiado de lo que estuvieron hablando en el panel anterior, es decir, la validez o no de esa cláusula que elige la ley aplicable, y la regla es básicamente, todo nos lleva al consentimiento, a evaluar efectivamente si quien aceptó la cláusula lo hizo realmente entendiendo y consintiendo que la ley aplicable iba a ser tal o cual, ¿no? Quizás, no sé, una persona que está jugando a los videojuegos en el living de su casa en Perú, y de golpe con un clic que hizo, con un touch que hizo en su smartphone, se acaba de someter a la ley de China. Y que de vuelta, en un caso similar, y en la mayoría quizás no hay ningún conflicto, pero con el ejemplo que nos daba Cristian antes, quizás es una compraventa de envergadura, que tiene un valor y que realmente puede dar lugar a una disputa, y que nadie quiere, de habla hispana, terminar aplicando la ley china por distintos motivos, pero partiendo porque no la va a poder leer. Y en el futuro, y mucho menos la ha leído cuando la aceptó. Entonces creo que ese es el primer problema, que de vuelta no hace falta ahondar mucho, porque creo que el análisis es como el que hicieron antes. Bueno, si ese clic para aceptar efectivamente es un consentimiento o no lo es. Pero asumiendo que lo es, creo que otro paso en el análisis es, o podría ser, cuál es la extensión de esa aplicación, o más bien si esa ley puede ser complementada por alguna otra ley. Me voy a ir un poco, solo a modo de ejemplo, de estos casos particulares, pero en la teoría y práctica del arbitraje internacional en general, existen casos en los que los tribunales han considerado que debían aplicar una ley que no necesariamente era la ley pactada. Mencionaron antes que podría haber cuestiones de orden público involucradas en este tipo de contratos. Bueno, justamente sobre esa base, ciertos tribunales, hay casos emblemáticos como del caso Mitsubishi. Les puedo pasar la referencia a estos casos si quieren, pero es solo a modo de ejemplo. El caso Mitsubishi en Estados Unidos, en el que, más allá de la ley aplicable acordada por las partes, el tribunal dijo, bueno, igualmente esto impacta en la competencia en Estados Unidos, entonces se debe aplicar la ley de derecho de la competencia en Estados Unidos. Casos similares en la Unión Europea, el caso Benetton. Pero el punto es, en ciertos casos los tribunales han mostrado que tienen el poder de aplicar una ley que demanda ser aplicada por la situación jurídica que está en juego.
utilizando estos ejemplos que son separados de los que estamos viendo, quizás, y hay gente que lo propone quizás, en estos casos, particularmente en los de los consumidores, sea necesaria la aplicación, o un tribunal al menos se podría plantear si no es necesaria la aplicación de una ley o ciertos principios de protección al consumidor que escapan a la ley concretamente pactada o impuesta en la cláusula concreta. Hay un caso bastante conocido que es el caso, se llama el caso Amazon, les puedo pasar la referencia que es con el nombre del demandante, en que el Tribunal de Justicia Europeo de hecho trató este caso y básicamente era Amazon, pero la rama europea que tiene su base en Luxemburgo, tenía un sector de su plataforma que vendía exclusivamente o vendía principalmente a compradores austríacos. Y como vimos en los ejemplos que mencionamos, la ley aplicable impuesta o pactada era la ley de Luxemburgo. Y finalmente, por un reclamo de una asociación de consumidor, y no viene al caso el fondo del debate, el tribunal dijo que en ese caso, más allá de la ley incluida en la cláusula, debía aplicarse la ley de Austria por, obviamente, el impacto que estos casos tenían en ese país, porque de allí eran los consumidores. Creo que esos son quizás los dos puntos relevantes que uno tiene que tener en cuenta cuando analiza un caso, aún si tiene una ley aplicable pactada o impuesta. Gracias. Mauricio, vamos a volver a Costa Rica. Sí. Pero de lo que íbamos a hablar se abarcó mucho en la presentación anterior. Entonces, veo a Cristian muy entusiasmado con tomar la palabra. Entonces, creo que ya se habló mucho, así que le cedo la palabra. No, pensaba que seguía yo. Bueno. Vamos para allá. Ok, bueno, Mauricio ya se dio el micrófono. Entonces, Cristian, hablemos de cuestiones prácticas. Sí, bueno, yo les iba a comentar un poco de cómo se puede analizar la cláusula en los contratos de comercio electrónico. Voy a tratar de no repetir mucho lo que ya tanto en el panel anterior como este se ha hablado y puntualizar algunos temas que creo que son importantes. En cuanto a la voluntad de las partes, por ejemplo, en Costa Rica, tal vez aterricemos en nuestro país y no tanto en arbitraje internacional, pues el artículo 23 de la ley RAC habla que la voluntad de las partes para que haya una voluntad conjunta no tiene que haber ninguna formalidad en la cláusula arbitral. Y también ese mismo artículo 23 habla de que puede ser pactada por medio de fax o por cualquier otro medio de comunicación similar. Entonces, aquí se amplía ese espectro a todos, desde mi punto de vista, a todos los mecanismos de comunicación electrónica para que esa voluntad de las partes sea consensuada. Ahora bien, es importante en cuanto a la voluntad de las partes en los contratos de adhesión y sobre todo cuando está presente el consumidor, que el consumidor tiene que tener, desde mi punto de vista, una posibilidad clara de poder rechazar ir al arbitraje, ¿verdad? Y decir, bueno, no quiero llevar las disputas de este contrato a ese medio de resolución de conflictos, sino a los tribunales comunes. Y considero, y aquí hay personas más expertas que yo en temas de consumidor, pero considero que si eso no es claro en la cláusula arbitral, podría eventualmente resultar nula por el tema de adhesión. Costa Rica, pues tenemos una jurisprudencia algo vieja de los contratos de adhesión del INS, que se declaró en su momento que eran cláusulas nulas porque el INS era el único proveedor del servicio de seguros y pues el consumidor de los seguros no podía elegir ir a otro agente de seguros. En cuanto a la ley aplicable, que habla ahora Ezequiel, nada más un par de temas que considero importante. Uno es en cuanto a la ley arbitrio, la ley del procedimiento.
es importante tener en cuenta o ver antes de firmar alguna de estas cláusulas en estos contratos electrónicos, si esa cláusula hace una remisión a un reglamento aplicable en el cual estén claros los plazos y el procedimiento para llevar a cabo el arbitraje, y eventualmente si la sede del arbitraje no es en el ciberespacio sino en algún país X, ¿verdad? Y en cuanto a la ley sustantiva, aparte de lo que decía Ezequiel, de que, bueno, pues obviamente será en primera instancia lo que digan las partes en el contrato, y también pues en la ley, en las normas de conflicto, ver la nacionalidad de las partes en el lugar de ejecución de las prestaciones del contrato. Pero es muy importante el tema, creo que lo decía ahora María del Mar, del orden público. Si la prestación, el servicio que se está dando en ese contrato va a afectar o no, o es contraria al orden público de alguno de los países en los cuales eventualmente se pueda tratar de ejecutar un laudo. Ahora me voy a referir también brevemente a algunos principios que yo me puse a estudiar sobre esto para saber qué decir aquí del arbitraje online. Está el principio de accesibilidad, que pues básicamente lo que quiere decir es que puedo estar en cualquier parte del mundo y con un clic pues ir a un arbitraje online. El principio de transparencia, que es que tengo que tener las reglas claras de este procedimiento. Un principio que pues, es de todo el arbitraje, que es el de independencia y parcialidad. Principio de eficacia, que quiere decir que tiene que ser el plazo más breve posible para resolver el conflicto. O sea, el conflicto se resuelve en semanas o eventualmente muy pocos meses. El principio de equidad y libertad, que es el derecho de no aceptar o abandonar el procedimiento en cualquier momento y recurrir al sistema judicial. Y las partes deberán de estar informadas de forma clara de si van a ir o no a un proceso arbitral. Obviamente el principio de legalidad, que en litigios internacionales relativos a consumo tiene que tenerse muy claras las disposiciones imperativas de la ley del Estado miembro en el que el consumidor tenga su residencia habitual. Esto en relación al Convenio de Roma en su artículo 5. Y bueno, el principio de representación, que las partes pueden estar representadas por sus abogados, y obviamente uno de los principios fundamentales del arbitraje y cualquier proceso, el del debido proceso, en el sentido de que tienen que estar las reglas claras del procedimiento y tiene que haber igualdad de partes para presentar su caso. Gracias, Cristian. Me gustaría hablar un poco de conflicto de leyes. Ezequiel, ¿vos nos podrías comentar un poco cómo resolver potenciales conflictos de leyes surgidos de transacciones de comercio electrónico? ¿Cómo podemos pensar sobre esto? Sí, muy breve, creo que me adelanté un poco a eso cuando hablamos antes de los casos en los que no existe una ley aplicable acordada, de vuelta, o impuesta. Y creo que está eso de la ruleta que hablábamos antes, que uno puede terminar en cualquier lado, y ahí es donde vale la pena. Ese es quizás, en materia de ley aplicable, ese es quizás el campo más rico para explorar, yendo a futuro y pensando cómo es que se puede resolver esto. Y siguiendo lo que había mencionado antes, la posibilidad, por ejemplo, de aplicar principios, creo que la solución o el trabajo que hay que hacer puede darse en distintos frentes. Por un lado, hablábamos de los grupos de trabajo a distintos niveles, desde UNCITRAL hasta creo que la OEA también tiene grupos de trabajo explorando opciones, no necesariamente para resolver toda cuestión de derecho electrónico, porque como dijimos, las variables son infinitas, pero pequeñas cosas. Ese es un frente, pero también, y para pasar en limpio lo que decía antes, desde el lado del tribunal. Bueno, el tribunal también puede tomar medidas, como lo que hablábamos, usar su poder para traer de la aplicación de ciertas leyes o ciertos principios. Ahí mencionaba antes Mauricio lo que creo que es interesante, que dijo, es importante mantener el equilibrio, la innovación, pero también en miras a la ejecución. Y en este campo creo que todo eso es importante, y
y digo desde el lado del árbitro, ¿no? Como el árbitro tiene que impartir justicia de la mejor manera, realmente resolver la disputa, y quizás el conflicto de leyes quizás no dé la mejor solución, y quizás sea necesario ir a una norma más específica que me dé una solución para una materia electrónica. Entonces tiene que ser innovativo, tiene que tomar el riesgo de atreverse a aplicar algo distinto. Creo que, y esto también tiene que ver con lo que decía Cristian antes, depende mucho de la lex arbitri y en su caso también las reglas aplicables, pero en mayor o menor medida uno suele ver que los tribunales tienen cierta discreción. Las normas generalmente dicen que el tribunal puede aplicar la ley que considera más apropiada, suelen saltear, como la ley modelo, suelen saltearse el paso de hacer el análisis de conflicto, ¿no? Y directamente aplicar la ley que consideran más apropiada, o incluso algunas leyes, o de vuelta reglas de procedimiento, refieren a normas como rules, como principios, o sea, un término más amplio que evidentemente abre la puerta para que el tribunal aplique no solamente una ley que considera apropiada, pero sino quizás principios o hasta la práctica. Y aquí es interesante ver si no se puede además aplicar soluciones más técnicas, que entiendo tendría que ver con las plataformas que mencionaron en el panel anterior. Uno creería que sobre esas bases no se aplica necesariamente la ley, sino quizás prácticas técnicas. Sobre este aspecto, quizás solo como ejemplo, vale adelantante que quizás es un campo distinto, pero por ejemplo, en el marco de las disputas por registros de dominio, las reglas de ICANN, que es la organización global que centraliza los registros de dominios y de sitios web, refieren a paneles de instituciones, por ejemplo, de WIPO. Y es interesante ver esas reglas, ese reglamento que tiene ICANN, tiene una cláusula de ley aplicable, dice cuáles son las leyes aplicables y es súper amplia. Y es importante porque es un supuesto, así como les digo, las leyes de arbitraje a veces tienen una cláusula amplia en materia de ley aplicable. Este ejemplo de un reglamento que claramente trata sobre cuestiones técnicas, reconoce que para resolver una disputa técnica de ese tipo es necesario abrir la posibilidad de incorporar distintas normas. Y aquí es interesante, la jurisprudencia o los precedentes de este tipo son innumerables, pero he visto algunos, por ejemplo, hay un caso conocido de Banca Stella en el que el tribunal hizo justamente esto, basándose en esa cláusula, trajo la aplicación de normas de derecho de la competencia y de normas de derecho de consumo porque las consideró aplicables. En otros supuestos se aplican directamente prácticas técnicas porque quizás la disputa así lo requiere y todo eso está cubierto, el árbitro está cubierto por esta cláusula que así se lo permite. En otros casos directamente dijeron no es necesario ir a la ley porque la práctica o ciertas reglas técnicas me permiten solucionar la disputa. Creo que ese es el otro frente donde un poco se puede sortear y resolver esta cuestión del conflicto de leyes. Claro. Gracias, Ezequiel. Nos quedan unos minutos, entonces me gustaría abrirlo al público para preguntas. Esta parte está abierta para preguntas para estos expositores y también para los del primer panel en caso de que quieran hacerle alguna pregunta a ellos. Aquí están todavía. Así. Don Roberto. Sí, muchas gracias. Muy interesante toda esta temática. Me llama un poco la atención viendo pues la progresividad o modernismo de que se habla acá con este arbitraje online, el que a la vez se esté todavía anclado a la visión convencional o tradicional de la cláusula arbitral, ¿verdad? Que se ha hablado mucho acá del acuerdo arbitral, se sigue anclado en el mismo sistema de cláusula arbitral.
Sí, como que hay una disfuncionalidad o incompatibilidad, no sé cómo llamarlo, del sistema de la visión tradicional del acuerdo arbitral con todo lo demás del arbitraje online. Me parece que esto habría sido, que debería haber otra solución con el acuerdo arbitral y que podría ser de repente lo que ya hacen en el sistema nacional de arbitraje de consumo en España, ¿verdad? Ya ellos eliminaron la cláusula arbitral, eliminaron. Simplemente lo que existe es lo que se llama el registro voluntario o de sumisiones voluntarias al arbitraje, donde las empresas, todas las empresas que quieran, se someten en un registro a abrirse al arbitraje en cualquier momento cuando algún cliente lo solicite. Entonces, ¿por qué no se ensaya algo parecido en el sistema online? Bueno, en realidad es un arbitraje online el que se está haciendo en España. No sé por qué no se ha mencionado esta situación, que me parece que es válida. Creo que quieren responder. Bueno, por lo menos en la experiencia de Perú, hemos tomado un paso anterior, que es, existe ese registro, por más que no tenemos un sistema online de arbitraje de consumo, pero el registro, entré a ver y habían 20 empresas y no se usa prácticamente. Y justamente la crítica en Perú es, ¿por qué en España sí funciona y en Perú no? Uno de ellos era porque no ha llegado todavía la parte online. Todavía es un sistema que no sube a ese nivel, pero segundo, por la práctica, como comenté, más nacional, más la falta de confianza en el sistema. Pero el sistema peruano es una suerte de copia, mala copia, diría yo, del sistema español, pensando que tendría los mismos resultados que no los ha tenido. Pero sí, o sea, eso sí se ha pensado, solamente que es también creo un problema de implementación. Gracias. Sí, Cristian quiere comentar. No, primero los invitados. Gracias. No, yo nada más, es que me quedé un poco corto en mi exposición y tal vez me equivoco, pero creo que ha faltado como explicar un poco por parte de todos, y mea culpa yo primero, de cómo ese acuerdo online que aparece de repente, ¿sí? Cuando yo estoy en una plataforma web, cómo puede entenderse por válido, ¿no? Y la cuestión es que hay un país que creo yo en la región es el único que ha tenido ya como cierta tendencia y cierta uniformidad en cuanto a criterios judiciales y un poco de doctrina en este sentido, y es el caso colombiano. Entonces, en Colombia hay varios autores y ya algunas cortes que han manifestado que este acuerdo va a ser online, ¿no? Va a ser válido, sí, y solo si la persona que está en ese momento suscribiendo un contrato, haciendo un negocio online, lo ha tenido a la vista, ¿sí? Y que hay prueba suficiente de que lo ha leído, ¿sí? No basta nada más con hacer clic, porque si haces solo clic, pero no vistes el convenio en sí, entonces no se considera como válido, sino que tiene que haberse leído, y no solo eso, sino que después tiene que estar disponible para que tú lo puedas ver cuando quieras, ya sea que te llegue una copia a tu correo electrónico o que tú puedas entrar nuevamente a la plataforma para descargar el convenio arbitral. Solo así, entonces se va a considerar un acuerdo válido. Solamente gracias. Sí, gracias. En relación al comentario de Roberto y de uno de los expositores del panel anterior, o de dos de los expositores del panel anterior, a mí me gustaría llamar la atención en el sentido de que hay que diferenciar entre lo que es el expediente digital y las audiencias por medios o plataformas electrónicas y digitales con lo que es el arbitraje online. Y llamo la atención porque en Costa Rica, hasta creo que este año, dos de los principales centros de nuestro país están comenzando a implementar ese expediente digital. Entonces, si estamos tratando de apenas de comenzar a gatear, yo no sé si podemos comenzar a correr también a la vez, ¿verdad? Ya te doy la palabra, María del Mar. Entonces, nada más será en ese sentido,
Igual tenemos una ley de protección al consumidor en la cual se establece que hay un arbitraje de consumo que nunca se ha llevado a cabo en Costa Rica. Entonces sí creo que estos mecanismos son muy interesantes, tenemos que llegar a ellos, pero eso lleva, creo que un proceso. No sé, María Marcia. Bueno, y después Mauricio. Sí, yo al igual que Cristian quería reiterar esa diferencia en términos generales que hay entre lo digital y lo electrónico, ¿verdad? El hecho que yo tengo el expediente electrónico no significa que esté llevando un arbitraje virtual, ni tampoco que lo que decíamos anteriormente. Yo creo que estamos claros que en muchos de las transacciones electrónicas hay cláusulas arbitrales, pero esas cláusulas arbitrales se refieren a arbitrajes normales, no arbitrajes virtuales. Entonces ahí es donde reside la diferencia. Lo mismo que también en Costa Rica estamos muy mal acostumbrados a que creemos que un documento digital, lo que tengo que traer es un notario que lo vea y que me haga una certificación diciendo que es verdadero, o que para presentar una cadena de correos y acreditar que es verdadera tengo que imprimirlos y traer un notario a decir que es de verdad, o que lo que decíamos anteriormente, que un laudo, la solución de un arbitraje digital de un arbitraje virtual para efectos de que sea ejecutable su laudo, es imprimir el laudo y que todos los árbitros lo firmen y ya con eso lo resuelvo. Es que el tema es precisamente que eso no es un ambiente digital y ahí reside la confusión. Entonces es súper importante que vayamos cambiando el chip. Eso no es digital, lo digital es lo que se mueve específica y única y exclusivamente en un ambiente digital. Sí, para ampliar nada más lo que decía Reinaldo, que noté que lo tenía en su presentación, pero que creo que por motivos de tiempo no lo pudo desarrollar, y es que hay que diferenciar el tema del consentimiento dependiendo del tipo de contrato electrónico del que estemos hablando. No, podemos hablar del Click Grab Agreement, que fue el que mencionó Reinaldo, es decir, cuando efectivamente tengo que dar clic, usualmente aceptar o mecanismo similar, ¿no? Y ahí estoy perfeccionando un contrato, eventualmente, a la hora de dar ese clic. Ahora, con la reforma, mencionar que con la reforma esta que les decía, el reglamento de la ley del consumidor, uno de los requisitos para que el contrato electrónico sea válido es que el consumidor lo pueda almacenar. Va un poco en la línea de lo que decía Reinaldo que había observado en Colombia, pero hay otro tipo de contrato electrónico en donde el tema de la voluntad es bastante discutida, ¿no? Que es el Browse Grab Agreement, que es el contrato que en teoría se perfecciona por el mero hecho de navegar por la página, ¿no? Es decir, eso usualmente está contenido en los términos y condiciones que usualmente están refundidos en el lugar más difícil de encontrarlo en una página, ¿no? Entonces, ese es uno precisamente de los motivos por los cuales hay una gran discusión con respecto a si existe realmente voluntad por el hecho de que yo entre a una página, navegue por ella y ahí escondido hay una serie de disposiciones que, por ejemplo, dicen que cualquier tipo de disputa yo estoy aceptando someterme a un arbitraje en la Cámara de Comercio de Estocolmo, ¿no? Ahí probablemente la discusión en cuanto a la voluntad vaya a ser considerablemente distinta a si realmente yo le tuve que dar o no un clic aceptando los contenidos del contrato. Entonces creo que es importante hacer esa diferenciación. Y una cosita adicional con respecto a lo de la imperatividad difusa. Por ejemplo, como bien decía Cristian, hay un par de centros en Costa Rica que ya digamos se están digitalizando bastante desde el punto de vista de que tienen mecanismos de control, de mantenimiento del expediente vía digital. Tengo que decir en especial, y no porque Karima está aquí, que el SICA, creo yo que en realidad en la carrera por la digitalización de los centros arbitrales en Costa Rica, pues va a la delantera, me parece a mí, porque tiene la plataforma más robusta y tiene además, digamos, la tecnología de punta. Pero, por ejemplo, la mayoría de las resoluciones, los árbitros las firmamos con firma digital certificada, aunque el reglamento del SICA dice que también se acepta la firma escaneada, ¿no? Pero he tenido discusiones con algunos compañeros coárbitros que a veces quieren firmar el laudo con una firma
electrónica, ¿no? Entonces dicen, bueno, ¿y por qué si vos sos el primero que anda diciendo que el principio de equivalencia es funcional y que no sé qué, por qué cuando es el laudo querés que todos vayamos a firmarlo físicamente? Ahí mi análisis es distinto y va precisamente en la línea de lo que decían antes, creo que María del Mar y no me acuerdo quién más, con respecto a la ejecución de ese laudo fuera de Costa Rica, ¿no? Es decir, en Costa Rica la ley faculta la firma electrónica certificada y le da ese grado de certeza que les decía antes, pero yo no sé ese laudo en dónde lo van a terminar ejecutando, ¿no? Y eventualmente yo le quiero ahorrar a las partes el problema de que después haya una discusión con el hecho de que el laudo esté firmado digitalmente, ¿no? Y lo que decía María del Mar es muy importante, es decir, o sea, actualmente vivimos en dos dimensiones, una dimensión corpórea donde tenemos una vida de átomos y una dimensión digital en donde tenemos una vida paralela prácticamente de bytes, ¿no? Y nos metemos cada día más constantemente en esa dimensión con estos aparatitos, pero estamos hablando de que realmente cuando hablamos de arbitraje online o digital, estamos hablando de un arbitraje que se lleva a cabo en esa dimensión paralela, por así decirlo, de bytes. Lo que pasa es que al final de cuentas la ejecución de lo que se resuelva en ese arbitraje tiende a ser necesaria en la vida, digamos, corpórea, y ahí es donde eventualmente puede haber alguna distorsión, salvo que estemos hablando de supuestos, por ejemplo, de smart contracts o de blockchain, como bien se decía, en donde eventualmente incluso la misma ejecución de lo que se resuelve se da en esa vida artificial, por así decirlo, con un componente de bytes. Gracias. Perdón, es que Ezequiel también iba a responder. Solo muy breve sobre los puntos que levantaron. No voy a repetir porque estoy de acuerdo en la diferencia entre el sometimiento y el procedimiento en sí, pero solo para complementar el ejemplo que daba el doctor, que me parece muy interesante respecto al sometimiento y para cuestiones de consumo. Sé también en Europa hay muchos supuestos en los que excede a las compraventas de consumo, por ejemplo, lo que yo conozco, existe también un sistema similar en materia de rentas de vivienda, donde las agencias que rentan vivienda están, y esto sí funciona, están cientos de agencias registradas en una suerte de cámara, no es el término en realidad, están sometidas de antemano, es como una suerte de tratados bilaterales de inversión donde hay una oferta de parte de las agencias de que cualquier disputa con ellas puede ser sometida por el consumidor, quien alquila, no es un arbitraje propiamente dicho, pero un sistema de resolución de disputas que es distinto y que, dicho sea de paso, en cuestión de procedimiento también es online. Y también para complementar acá lo que decían de el análisis, está claro que la regla sea para someterse a la jurisdicción arbitral o, como hablábamos nosotros, para determinar la ley aplicable. La regla está clara que es el consentimiento, tiene que haber consentimiento, pero depende mucho en cada caso cómo se aplica esa regla. Y acá explicaban muy bien lo importante y algunas decisiones analiza, qué tanto se pudo ver la cláusula en sí, y por eso ahora quizás hasta la ponen, no solo hay que hacer clic, sino que a veces ciertos extractos son presentados antes de cerrar la operación. Y solo a modo de ejemplo se puede ir todavía un paso más, porque no es solo verla, no es solo tener acceso, sino también es entenderla. Y esto es muy importante en los casos, porque no solo estamos hablando de comercio electrónico, estamos hablando de comercio electrónico que en el 90% de los casos es o en un gran porcentaje es internacional. Y hace días vi reportado un caso, por ejemplo, de las Cortes de Estados Unidos, donde se daba una situación en la que en ocasión de una vacación, una familia había visitado un establecimiento recreativo y efectivamente se habían visto los términos, se había firmado en una de esas planillas digitales, pero con un detalle que fue analizado por la Corte, esto en ocasión de una demanda de consumo que presenta el consumidor y una excepción de incompetencia, una exceptio arbitri que presenta la compañía prestadora del servicio para llevar la disputa a arbitraje, y el tribunal, además de analizar todo eso, analizó el tema del idioma, porque esa persona no comprendía el idioma. Entonces esto es muy relevante
en las operaciones de las que estamos hablando, porque todos hablamos sí o sí, creo, en mayor o menor medida, un mismo idioma, que es veo la foto del producto, veo los números de cuánto sale, veo la moneda y veo que tengo que apretar el botón verde para comprarlo. Y eso cualquiera lo puede hacer, pero para analizar los términos de contratación, eso requiere un entendimiento mucho mayor que puede ser muy relevante en casos particulares. Eso solo. Gracias, Ezequiel. ¿Había otra pregunta? Sí, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero felicitarlos por la calidad de las ponencias, tanto de este panel como del anterior, y bueno, todos los del Congreso. Ha sido sumamente interesante y enriquecedor. Yo tengo realmente un breve comentario con respecto a 2 puntos en concreto que han venido exponiendo. Uno, sobre la validez del acuerdo arbitral desde el punto de vista de Costa Rica, del acuerdo arbitral electrónico. Y el otro punto con respecto a lo que es la ejecución del laudo arbitral electrónico, desde el punto de vista de nuestra legislación, en lo que toca a lo que es el perfeccionamiento del acuerdo arbitral. Incluso el otro tema también que acabo de mencionar, ambos exponen con mucha claridad las carencias de la legislación costarricense que no se ajusta a las necesidades de la vida actual, y sobre todo de lo que es nuestra ley del 2005, la 8454 de certificados digitales, firma digital, todo eso, ¿verdad? La ley de firma digital que decimos, que se quedó cortísima en cuanto a este tema, y creo yo que además yo creo que más bien ha venido a perjudicar en cierta forma el desarrollo de lo que es el comercio electrónico en Costa Rica. Es una mala copia de lo que, o ha venido a plasmar de manera muy deficiente los principios en los que se inspiraba originalmente ese proyecto de la ley modelo de comercio electrónico y de la ley modelo de firma electrónica de la UNCITRAL. Le metieron mano al proyecto y al final lo que salió es, a mi juicio, un comentario muy personal, me parece que es una basofia hasta cierto punto. Tiene algunas virtudes, pero en realidad es problemática esa ley. En cuanto a lo que se concentra en la ley, pero se concentra en la firma digital, como les ponía uno de los panelistas. La firma digital avanzada, digamos, la firma electrónica avanzada, certificada, como se conoce en otras partes. Y se olvidó de lo que fueron las firmas electrónicas normales, que también lo exponía uno de los expositores, ¿verdad? Pero otra cosa importantísima es que no hace falta realmente a estas alturas una ley que nos diga que los documentos electrónicos o que los contratos electrónicos son válidos, porque evidentemente que son válidos, desde el punto de vista incluso del principio de la libertad de forma, ¿verdad?, del comercio. Pero, hombre, no nos dicen por ninguna manera cómo vamos a aplicar los principios de la equivalencia funcional. Se los saltan completamente, ya venían establecidos muy claramente en la ley del 95, de la ley modelo de comercio electrónico, el UNCITRAL, y sale esta ley que no nos dice cómo aplicarlos, ¿verdad? Es decir, una de las cosas que se han venido discutiendo en ambos paneles ha sido cuando tenemos un acuerdo escrito, que si tiene que ser escrito o no tiene que ser escrito. Bueno, la ley de comercio electrónico, el UNCITRAL, nos dice cuáles son los presupuestos para que podamos determinar si este documento electrónico es equivalente o no a un documento escrito. Y hay otros requerimientos necesarios para ver cuándo el acuerdo electrónico es equivalente a un acuerdo, digamos, físico, pero original. Y otro, cuándo debe estar firmado, cuándo no. Todo eso se lo comieron en nuestra ley 8454. Y en cuanto a lo que es la ejecución del laudo electrónico, desde el 2005 hay una convención de las Naciones Unidas, que es la de comunicaciones electrónicas y en las contrataciones internacionales, creo que así se llama, ¿verdad? Y justamente esa convención que se inspira, retoma y mejora la ley modelo de comercio electrónico de la UNCITRAL, y que proviene obviamente también de la UNCITRAL, puesto que es de las Naciones Unidas, resuelve el tema de la ejecución de los laudos electrónicos, ¿verdad? De hecho tiene un artículo específico relacionado con eso. Entonces, a lo que voy, perdón por extenderme tanto a estas horas, a lo que voy es que no deberíamos ya de preguntarnos a nivel de Costa Rica si no es tiempo de que nos modernicemos
y adoptemos estas convenciones que ya resuelven estos temas, ¿verdad? Una convención como la de las Naciones Unidas sobre comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales que si se adoptara aquí resuelve exactamente estos dos puntos que se han venido discutiendo y que se han venido señalando como carencias, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. ¿Algún comentario de los expositores? ¿No? Bueno, entonces con eso cerramos este panel. Quisiera agradecerle a los organizadores y por favor démosle un aplauso a los expositores.